Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy estamos en un video en el cual explicaremos por qué Nintendo y Sony se llevan tan mal. Bueno, todo esto se remonta al año de 1988, cuando Sony llegó a un acuerdo con Nintendo para aportar el chip principal de audio para la consola de su próxima generación, que sería la Super Nintendo Entertainment System o la Super Famicom, también conocida. Y pues bueno, el señor Ken Kutarai, diseñador del chip para la Super Nintendo, sabe que este sería un elemento clave en el sistema y fue diseñado de modo que para usar de manera efectiva esto, solo fuera posible usar las caras herramientas de desarrollo de Sony. Y pues bueno, mmm, Sony hizo firmar a Nintendo un contrato en el que les permitiera desarrollar y usar la tecnología CD-ROM en aplicaciones de las consolas domésticas. Además, juegos para la Super Nintendo serían totalmente compatibles con la consola basada en CDs de Sony. Sony rápidamente empezó a desarrollar en su consola doméstica usando la tecnología propuesta, el Super Disk Technologic. La tecnología no estaba programada para ser lanzada hasta 18 meses después. La consola de Sony en un principio fue bautizada Super Disk y sería capaz de ejecutar juegos en, en cartucho de la Super Nintendo y CD-ROMs, de los cuales Sony sería el licenciatario mundial, como estaba estipulado en el contrato. El presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, pensó que la tecnología CD-ROM y el multimedia sería parte vital del futuro de los videojuegos, así que aumentó el presupuesto para investigación de Nintendo para facilitar la exploración de este nuevo futuro. Nintendo buscaba el formato a usar para expandir sus esfuerzos multimedia. Sin embargo, por alguna razón, Nintendo o el presidente Hiroshi Yamauchi no leyó el contrato minuciosamente, o simplemente no tuvieron suficiente precaución. Hiroshi Yamauchi y compañía pensaban que estaban jugando con Sony, pero en realidad era Sony la que estaba jugando con Nintendo. Todo parecía ir bien para Nintendo, hasta que se dieron cuenta pues de que el contrato que cerraron con Sony en 1968 les daba a Sony el derecho de controlar todos los juegos basados en CD para el Super Disc. Nintendo estaba a la merced de Sony y de su Super Disc, que podía ejecutar juegos de Super Nintendo y CDs manufacturados por Sony. Nintendo comprensiblemente empezó a preocuparse. Cuando empezó a estar claro que los CD-ROOMs se estaban asentando y podían convertirse en un negocio importante, Nintendo, presidido por Hiroshi Yamauchi, entendió que la alianza con Sony pretendía acabar con los negocios de la Fundación Nintendo, ya que tenía el control absoluto de las licencias y de la producción. Pero en ese momento fue que en mayo de 1991, Howard Lincoln y Minoru Arakawa de Nintendo of America volaron a Países Bajos, o en ese momento conocido como Eindhoven, y firmaron un acuerdo con el mayor fabricante de los productos electrónicos de Europa, con el mayor enemigo de Sony en esa época, Philips Electronics. En esa época, Philips y Sony eran enemigos a muerte, como ahora lo son Nintendo y Sony. Y pues bueno, bajo esta nueva alianza, los futuros juegos de Nintendo serían jugables en el nuevo sistema de Philips, el peor enemigo de Sony, como ya antes lo había mencionado. El CDI y Philips a cambio desarrollaría un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Según el contrato, Nintendo tendría el control absoluto sobre las licencias de los juegos de lector de CD-ROM de Philips. Ya no cometió en este caso el mismo error que había cometido con Sony. Y pues bueno, Philips también tendría que ganar algo, ¿no? Él tendría el derecho para usar personajes de Nintendo en alguno de sus juegos de CD. Y pues bueno, los que sacó fueron un juego de Mario y tres juegos de Zelda que fueron lanzados al mercado. En junio del 91,
En el CES de Chicago, Sony anunció oficialmente la PlayStation. Como fue anunciado inicialmente, la PlayStation tendría un puerto para cartuchos de Super Nintendo a la vez que la unidad de CD-ROM que usaría Sony Super Disc de 680 megabytes. Bueno, dicha máquina sería capaz de ejecutar videojuegos a la vez que otros formatos de entretenimiento interactivo, incluyendo películas, música y entretenimientos educativos. Sony propuso fabricar software a toda su familia de compañías, incluyendo Sony Music y Columbia Pictures. Olafson, el jefe de Sony Electronic Publishing, se involucró en Hook, la nueva película de Steven Spielberg sobre Peter Pan, presumiblemente decidiendo cómo la película podía convertirse en un juego de la novata PlayStation. Y pues bueno, la revista Fortune, Olafson dijo, el negocio de los videojuegos sería mucho más interesante. Poseyendo un estudio, podemos involucrarnos desde el principio mientras se sigue la película. En este punto Nintendo tenía todo lo que podía. En el, en el contrato firmado en 1968, Sony también tenía todos los derechos del chip de sonido de la Super Nintendo, lo que exacerbó a Nintendo aún más. Sony tenía cogido a Nintendo. Ya lo tenía una mierda Nintendo. Nintendo estaba muriendo. Por coincidencia o buena sincronización, a las 9 de la mañana, el día antes de que Sony anunciara sus planes para empezar a trabajar en la PlayStation, Nintendo y Howard Lincoln hicieron un anuncio. En vez de confiar la alianza con Sony en el CES, como todo el mundo lo esperaba con esta consola, Nintendo anunció que estaba trabajando con Philips. Como ya les mencioné, el mayor rival de Sony en esa época. Sony comprendió la intención de Nintendo la noche antes. Hizo todo lo posible para conseguir los consentimientos por parte de Nintendo. Pero todas las llamadas fueron ignoradas. Después de que se conocieron las noticias, Sony obviamente estaba furioso. Furiosísimo. Y pues bueno, a causa de esas acciones que rompían el contrato, Nintendo no solo se exponía a percusiones ilegales, como podría repercusiones legales por parte de Sony, ya que este lo podía mandar porque tenía un contrato firmado, sino que también podría suponer un serio problema desde la comunidad de negocios japonesa. Nintendo había roto la ley no escrita por la cual las compañías japonesas no se deben envolver unas contra otras si se benefician competidores extranjeros. Sony intentó convencer a Nintendo para que cambiara la idea amenazada con demandarla, pero Nintendo insistió que su cooperación con Philips no interfería con el proyecto PlayStation, puesto a que pues PlayStation tenía los derechos de los juegos de la Super Nintendo, o sea que no estaba como molestando el contrato, en pocas palabras. Y pues bueno, todo esto desembocó en la ya conocida PlayStation 1, la primera PlayStation del mundo. Y pues bueno, esto pues es lo que pasó. Pero Sony tampoco se quedó así con la pura PlayStation, sino que también le quitó uno de sus mejores aliados a Nintendo y una de sus mejores sagas, el Final Fantasy. Y pues bueno, este es el motivo por el cual Sony y Nintendo se llevan tan mal. Bueno chicos, espero que os haya gustado este video. Si queréis más videos como este, darle a like y suscribiros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.